GM Project presenta Historia bajo sospecha, las rutas del tiempo. En las sombras de una Alemania derrotada, cuando el caos y la humillación sembraban incertidumbre, surgió una sociedad secreta, envuelta en mitos, ocultismo y poder. No fue solo un círculo de pensamiento, fue una red de ideas, símbolos y creencias que influirían en uno de los movimientos más oscuros de la historia: la Sociedad Thule. Entre rituales, nacionalismo extremo y teorías ancestrales, sus miembros buscaron redefinir el destino de una nación y del mundo. Pero, ¿qué era realmente Thule? ¿Una logia esotérica o el germen ideológico de algo mucho mayor? Este es un viaje hacia los orígenes ocultos del poder. Quédate con nosotros. Ayúdanos suscribiéndote y presta atención a lo que viene. La Sociedad Thule, el círculo oculto detrás del origen nazi. Alemania está destruida. La Primera Guerra Mundial ha terminado, pero lo que queda no es paz. Es humillación. Es crisis. Es desesperación. Un país sin rumbo. Es terreno fértil para nuevas ideas. Y mientras el sistema político intenta sostenerse, en paralelo comienza a gestarse otra cosa. Un núcleo cerrado, selectivo, silencioso, la Sociedad Thule. En el centro de esta estructura aparece un nombre clave: Rudolf von Sebottendorf, el verdadero padre fundador de la Sociedad Thule. Un hombre vinculado a la masonería, formado en corrientes esotéricas y profundamente influenciado por tradiciones herméticas. Sebottendorf no improvisa. Toma como base modelos previos de sociedades iniciáticas, entre ellas la Orden Hermética Dorada, la Golden Dawn, estructuras jerárquicas, conocimiento reservado, simbolismo preciso, pero da un paso más. No se limita al plano espiritual. Convierte ese conocimiento en organización, y esa organización en poder. Antes de consolidarse en Alemania, el núcleo ideológico de Thule comienza a tomar forma en círculos intelectuales, especialmente en Viena.
Allí se reúnen hombres con una misma convicción: que la historia visible no lo explica todo, que existe un origen perdido, una raíz más antigua, una civilización anterior, superior. No están buscando solo conocimiento, están buscando legitimidad. Y en esa búsqueda encuentran un nombre. Thule, un nombre cargado de significado. Una tierra mítica en el extremo norte del mundo, vinculada a la Hiperbórea. Un lugar donde habría existido una civilización primordial, el origen de una raza, el inicio de una herencia para la sociedad Thule. Esto no es un mito, es una verdad fundacional, una idea que define identidad, origen y destino. Última Thule había sido la capital del primer continente colonizado por los arios. Este se llamaba Hiperbórea y habría sido más antiguo que Lemuria y la Atlántida, continentes sumergidos, habitados antaño por grandes civilizaciones. Existe en Escandinava una leyenda con respecto a Última Thule, un país maravilloso en el Gran Norte, donde el sol no se pone jamás, y donde vivirían los ancestros de la raza aria. El continente hiperbóreo habría estado situado en el Mar del Norte y habría desaparecido en las aguas con ocasión de una era glacial. Se supone que sus habitantes habían venido antaño del sistema solar de Aldebarán, que es el astro principal de la constelación de Tauro, y que medían cerca de 4 metros de alto, tenían la piel blanca y eran rubios con los ojos azules. No conocían las guerras y eran vegetarianos. Según los supuestos textos de Thule, los hiperbóreos tenían una tecnología muy avanzada y habrían utilizado los Brill, ingenios voladores que conocemos hoy en día con el nombre de ovnis. Toda estructura necesita un lenguaje, y Thule lo encuentra en los símbolos. La esvástica, ya utilizada dentro de la logia, no aparece como un invento moderno. Es tomada de civilizaciones antiguas, rescatada como símbolo de poder, de movimiento, de origen. Nada es casual. Cada signo, cada emblema, forma parte de una construcción ideológica profunda. Una identidad visual que luego será reconocida en todo el mundo. La sociedad Thule no permanece en las sombras sin actuar. Da el siguiente paso. Impulsa la creación de una estructura política concreta, el Partido de los Trabajadores Alemanes, el DAP,
Un grupo pequeño en apariencia, pero con una función clara: ser el vehículo, el instrumento, la vía de penetración en la sociedad. Ese partido no es el final, es el comienzo. Dentro de ese entorno aparece una figura que comienza a destacarse: Adolf Hitler. No surge desde afuera, se forma dentro de ese círculo y encuentra rápidamente su lugar, no como pensador, sino como comunicador, como orador, como figura capaz de transformar ideas en discurso y discurso en masas. Con el tiempo, ese mismo partido cambiaría su nombre. El DAP se transformaría en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Y desde ahí, la historia tomaría otro rumbo. Hitler fue incorporado por la DAP, el partido de Thule, como orador electoral, y más tarde aprendió a leer y a escribir correctamente gracias a Dietrich Eckart, antibolchevique y hermano de la sociedad Thule. Eckart hizo de él la personalidad que luego conocimos. Lo introdujo en los círculos de Múnich y Berlín, y Hitler adoptó la casi totalidad de los conceptos de la sociedad Thule. El saludo de Thule, Heil und Sieg, salvación y victoria, fue retomado por Hitler, quien lo transformó en Sieg Heil. Este saludo dicho con el brazo levantado forma parte de un ritual mágico que se utiliza en la formación de vueltas. Franz Bardon, conocido como Frabato el Mago, describió con detalle las vueltas mágicas y sus utilizaciones. Para tener en cuenta el porte simbólico de estos signos aplicados en saludos, basta ver el efecto que causó en la parte inglesa, que hizo que los alemanes no fueran los únicos en utilizar ritos mágicos con fines políticos. La señal de la victoria de los ingleses, señal en V, con los dedos separados. Hasta 1940 solo era conocido por los grandes iniciados en los más altos grados francmasones. Cuando en 1940 Winston Churchill, francmasón de alto grado, temió que Inglaterra fuese subyugada por la señal mágica de Hitler, que aparentemente tenía éxito, su mentor en magia, el satanista Aleister Crowley, le aconsejó que contrarrestara ese peligro con la señal mágica de los dedos apartados. Para tener presente que ninguna de estas personalidades estaba ajena a las ciencias ocultas antes de pertenecer a determinados círculos y sus ascensos públicos, veamos estos datos de un joven ocultista y esotérico, Adolf Hitler. Llamado en realidad Adolf Schicklgruber, Hitler era el apellido de soltera de su madre. Cuando en octubre de 1918 entra al DAP, el partido de Thule, donde se remarca su talento como orador. Trevor Ravenscroft, en su libro Der Speer des Schicksals, La lanza del destino,
describe lo que también había dicho un amigo de juventud de Hitler, Walter Johannes Stein, convertido más tarde en consejero del francmasón Winston Churchill. Hitler, que a la edad de 20 años era ya un gran adepto del misticismo, intentaba alcanzar niveles de conciencia elevados con ayuda de drogas. A través del librero Pretsche en Viena, adepto del misticismo germano y de la doctrina de la raza de los maestros arios que de ella provenía, Hitler se forjó las bases de su futura visión del mundo. Y con su ayuda utilizó el peyote, la mescalina, como droga alucinógena para alcanzar la iluminación mística. Fue también en esa época cuando Hitler tuvo también conocimiento de los protocolos de los sabios de Sion, lo que acentuó su aversión por los judíos. La sociedad Thule no es un grupo aislado, es una red, un entramado donde convergen ideología, simbolismo y acción política. Desde ese núcleo se construyen bases, se definen líneas, se establecen direcciones. Lo que comienza como una logia termina convirtiéndose en una fuerza que influye directamente en la realidad. Las ideas salen del círculo cerrado y se proyectan hacia la sociedad. El proceso es claro: primero la idea, después la estructura, luego la acción y finalmente el poder. Lo que comenzó en reuniones discretas termina ocupando el centro de la escena política alemana. Pero su origen nunca fue visible, siempre estuvo detrás. Cuando Hitler llega al poder en 1933, el escenario cambia por completo. Las estructuras que ayudaron a construir el camino dejan de ser necesarias. La sociedad Thule, junto con otras organizaciones esotéricas, comienzan a desaparecer. Muchas de estas logias son suprimidas, clausuradas, disueltas. En 1935, la legislación antimasónica termina de cerrar el círculo. Lo que alguna vez fue un núcleo activo se desvanece, se esfuma en las sombras de donde surgió. La influencia de Karl Haushofer, designado como el gran mago del Tercer Reich, muestra el papel desempeñado por el misticismo y el ocultismo en el Reich. Le atribuían a Haushofer el don de la profecía, y es la precisión de sus predicciones la que le procuró una ascensión fulgurante en los influyentes medios ocultos de la época de preguerra en Alemania. Pero las estructuras no desaparecen sin dejar rastro. Las ideas permanecen,
las influencias continúan. Y el origen queda marcado. La sociedad Thule no fue un simple episodio. Fue el punto de partida. El núcleo donde comenzó a gestarse una de las fuerzas más determinantes del siglo XX. Y como toda historia que nace en las sombras, su eco todavía resuena.